Estado grande, protector. El pater familia. Exacto. Mire, hoy se produjo una rueda de prensa de algo que se preveía que va a pasar. Directores regionales y de distrito suspendidos o modificados en educación, su designación, hecha, como ustedes saben, en un proceso competitivo, como le llamó en su momento el ministro de entonces, Andrés Navarro, y designados por un periodo de 5 años, han sido removidos en sus posiciones y han sido designados como asesores, pero nombrados en sus lugares, que es la gestión real del sector, otras personas que en la mayoría son personas comprometidas políticamente. Independientemente de eso, esto se da mediante un proceso en el cual se modifica una ordenanza del ministerio, una ordenanza, una orden ejecutiva del Consejo de Educación y una ordenanza del Consejo de Educación. Se modificó y se le devolvió, una ordenanza previa había establecido un mecanismo para nombrar estos directores regionales y de distrito, y una nueva ordenanza modificó esa forma y nuevamente dispuso que se hiciera mediante orden departamental del ministro de Educación. Eso se está haciendo, pero quienes han sido removidos reclaman derechos adquiridos. Hoy, rueda de prensa a las 10 de la mañana, en el cual anuncian irán al Tribunal Superior Administrativo a reclamar lo que ellos entienden son derechos adquiridos. La ley establece ciertamente que es por orden de el ministro lo dispone, pero hay una ordenanza que en teoría dispone derechos que una nueva ordenanza solamente pudiera modificar para el porvenir, no con carácter retroactivo, que es lo que estaría haciendo, y por tanto esta gente entiende que el Tribunal Superior Administrativo debe proteger unos derechos que tienen hasta tanto venzan los contratos que firmaron. Es una situación que llevará a los tribunales, al Ministerio de Educación, en una coyuntura en la cual se están manejando con retos tan importantes como tratar de que el año escolar no se pierda, tratando de darlo a distancia, y llevar 2.3 muchachos y muchachas, chicos y chicas a las escuelas, o llevarle a sus casas la enseñanza en un modelo, hacerlo rápidamente sobre la base de la implementación de un modelo de educación a distancia que no existe al día de hoy. Apenas ahora se están comenzando a entregar equipos y a formar los docentes, cuando estamos apenas a 4 semanas y algo de la fecha que está marcada para el inicio del año escolar, que es el 2 de noviembre. Desde el momento en que se produjo o se supo de la intención de hacer estos movimientos que había en el ministerio, advertimos lo innecesario que era generar estos ruidos. Ahí está el ruido, ahí está un problema adicional que educación en este momento no necesitaba y que no había por qué generarlo, porque de una forma u otra la gente que ocupaba esas posiciones estaba sirviendo bien la tarea, y que además tienen el tiempo, tienen el know-how, están sentados ahí ya, y era más fácil incluso arrancar este proceso con ellos ahí, aunque mañana se definiera cualquier otra cosa. Pero pudieron más las presiones políticas, pudieron más las presiones de grupos, que tratar de arrancar lo mejor posible, con el menor ruido posible, un año escolar que de por sí es bastante retador. Bueno, Café Santo Domingo, café del bueno. Carolina, buenos días. Santo Domingo Buenos días, temprano. Gracias. Miren, gracias. Ese es un tema complicado, es un tema capicúa, porque resulta que cada uno hará con sus propios bueyes. Yo no era partidario. O con un tractor. O con un tractor. Si falla, lo quita. Hay que tener cuidado. Cuando esto se produjo, y yo lo recordaba el día pasado, que a mí no me gustó. Óscar tenía un criterio distinto y lo defendió en su momento. Era la administración de Andrés Navarro. Y de manera curiosa, allí se pusieron de acuerdo con parte del magisterio. Incluso hubo afectación importante para gente del Partido de la Liberación Dominicana, para maestros que tenían vínculos con el PLD, incluso de manera fundamental con maestros que tenían vínculos y que tenían estaban en el liderazgo que ejercía para ese momento el profesor Radamés Camacho, que ha sido un líder del sindicato de los maestros durante mucho tiempo, y hubo afectación a ese nivel, pero el asunto se manejó y se nombraron mediante el procedimiento que ya se conoce a los directores regionales, directores distritales. Ahora el nuevo incumbente del Ministerio de Educación hace lo que ha hecho. Yo entendía y entiendo desde el principio que eso era abultar más
la nómina del Ministerio de Educación, porque si a los que están se le va a dejar como asesor y se está designando, como en efecto se ha hecho, a nuevos directores, evidentemente que habrán salarios adicionales en un gobierno que quiere procurar, por lo que ha dicho, hacer un uso más racional de los recursos del Estado. Por tanto, no tiene lógica, pero lo que sí tiene lógica es que el ministro entiende que él debe manejarse con un equipo y está procediendo a hacer lo que está haciendo. Usted puede decir, bueno, y el derecho de los que participaron en ese proceso de escogencia que se llevó a cabo y que tienen derechos adquiridos, eso es lo que ellos van a tratar de defender ante el Tribunal Superior Administrativo. Hay que ver qué cosa ocurre, pero evidentemente que es un asunto complicado para el señor Fulcar, que es el ministro de Educación, manejarse con ese equipo, dejarlos a todos ahí y trabajar con ellos. Bueno, uno puede pensar en la lógica de las cosas que pasan hoy, pero si los directores regionales, si los directores de distrito ni siquiera están trabajando porque los estudiantes no van a ir a las escuelas por ahora, ¿por qué hacerlo? Es una pregunta que uno se puede hacer. ¿Por qué generarse ese ruido? Otra pregunta. Pero evidentemente que él quiere su equipo y de Fulcar, yo creo que a diferencia de lo que ocurrió con los ministros últimos que hemos tenido, que son gente que no salieron de las aulas, que no conocen el sistema, que no conocen el trato con los maestros. En el caso de Fulcar, sí, es un maestro, estuvo en el Ministerio de Educación 4 años con doña Milagros Ortiz Bosch. Me imagino que por malo que sea, y no lo es un hombre muy inteligente, por malo que sea, él debe conocer el sistema, debe conocer cómo se maneja, y uno a él pienso que deberá hacerle mucho mayor exigencia a partir del conocimiento que uno sabe o supone que él debe tener sobre el sistema educativo. Pero el ruido está ahí ciertamente, como dice Oscar. Sí, y es lo que yo planteo al final. No es, yo entiendo incluso el hecho de que una persona con el liderazgo político y los compromisos políticos que asume una persona que, como el caso de Fulcar, fue jefe de campaña de una candidatura presidencial ganadora. O sea, es receptáculo sin duda de muchas presiones y tiene una cartera tan importante. Óyeme, que menos que ocupar los espacios más importantes por la gente que le colaboró. Yo todo eso lo entiendo. E incluso puedo entender hasta un debate sobre la base de los derechos adquiridos o no. Simplemente yo entiendo, y es el fondo del asunto, que todo lo demás, todos esos elementos que podemos entender o debatir, son tangenciales, son incluso deponibles a posteriori sobre la base de la tarea principal, que es arrancar este año escolar. Cuando Fulcar se sentó ahí, en agosto 17, el reto que tenía delante es monumental, es gigantesco. Arrancar este año escolar, llevar 2.3 de muchachos, la educación a su casa, con la cantidad de dificultades que hay que sobreponer, que hay que superar. Que el tema de los equipos es uno, el tema de la plataforma es otro, el tema de los contenidos es otro, el tema de cómo se va a generar la dinámica en la casa es otro, cómo usted va a evaluar eso es otro, qué usted va a hacer al final del camino con esos muchachos si eventualmente no reciben los términos, digamos, en los términos que usted proyecta, las enseñanzas. O sea, son tantas las cosas que simplemente entiendo que esto es un ruido que se pudo ahorrar. Porque, ¿y si mañana? Y de verdad, yo no quisiera ni siquiera que esto sucediera. Pero si mañana este tribunal le da una cautelar y le dice, mire, de momento en lo que yo fallo el fondo, de Monte Meso. Ese es el problema que usted genera en la dinámica de trabajo que ya arrancó. Yo simplemente digo, ese era un ruido que se pudo aparcar, que se pudo dejar ahí para más adelante. Arranque el año, póngalo sobre ruedas y después resolvemos eso. Y es lo que digo, que un hombre tan prudente como Fulcar, porque yo le reconozco su prudencia, inteligencia, conocimiento del sector, me extrañó que por alguna razón se dejara, porque yo estoy convencido que eso fue presiones del propio partido y del ADP, se dejara imponer tal vez un criterio que a él como gestor de un ministerio no le convenía, independientemente de que él pueda o no sentirse cómodo ahí, porque al final, y Daniel lo señalaba, la gente que está nombrada ahí, todos son técnicos y docentes de carrera, todos sin excepción. De ahí sacaron políticos y familias de políticos y llevaron ahí a la gente que concursó. Usted puede estar de acuerdo o no con ellos, y tal vez muchos de ellos son de Navarro, tal vez no lo son, tal vez son políticos, no son políticos. Los que no son un invento. Que ninguno de ahí lo que es una persona de un área diferente al sector educativo. Son gente de ahí, que
postuló por una posición ahí en un concurso, unas evaluaciones que incluso estuvieron acompañados de Educa, del CONEP y de muchísima gente que está vinculada al sector educativo, que estuvieron trabajando con eso y que garantizan la diafanidad de ese concurso o de esa evaluación que se hizo. Entonces, no son incompetentes, son gente con que usted puede arrancar el año, con que usted puede trabajar, y después usted ya cumple su cuota política. Entonces, eso es lo que digo, me extraña eso. Ojalá que esto que va a los tribunales, lo digo por el bien del país y el sistema educativo, no tenga mucho recorrido, para que podamos avanzar en el año escolar. No vaya a ser que entonces este problema judicial genere una situación que dificulte aún más el reto que tenemos por delante. Miren, antes